Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar el final, nuestra segunda y última sesión, donde vamos a estar abordando temas que ya habíamos visto en la última cápsula, a la cual ya habíamos estructurado. Pues bien, vamos a iniciar esta segunda sesión hablando de la estructuración de nuestro género, la composición del género narrativo. En este caso, pues continuamos, vamos a hablar de tres componentes esenciales que emergen dentro del género dramático. Pues bien, en primera instancia vamos a hacer un recordatorio de la secuencia que nosotros ya habíamos entablado en la primera sesión, toda esta composición, en este caso estructural de nuestro género lírico. Pues bien, ya tenemos las bases fundamentadas del género lírico, la conformación en este caso del género lírico. Pues bien, vamos a pasar a esta segunda fase donde nos dice prácticamente que cómo vamos a establecer este género a través de las diferentes formas de expresión. Si bien vemos y si bien sabemos, el ser humano tiene la necesidad por naturaleza de querer expresar los sentimientos, en este caso que tenemos, tristeza, alegría, etcétera, de una o de otra forma. Pues bien, aquí vamos a ver cómo es que nosotros o el ser humano se ha venido expresando durante la historia. Y pues bien, los tres aspectos fundamentales que tiene el ser humano para poder expresarse son las siguientes. Vamos a entablar una relación con la tragicomedia, con la comedia y también con el drama. Estos tres aspectos son fundamentales para tener una secuencia de cómo y de qué manera el ser humano ha podido establecer esta expresión de los sentimientos a través de la historia. Vamos a tener también un aporte esencial, esta evolución que se ha tenido de la antigüedad a lo contemporáneo. Sabemos que estamos dentro de un periodo pues muy largo de tiempo, ¿no? Esta línea de tiempo que se establece del 350 antes de Cristo hasta lo que nos corresponde hasta este momento, que es la época contemporánea en pleno siglo XXI. Ha surgido una evolución prácticamente notoria de todos estos elementos. Pues bien, ¿qué nos dice en este caso la tragicomedia? La tragicomedia, pues básicamente tiene sus inicios en la antigua Grecia en el siglo V. La tragicomedia nos establece una forma de expresión, en este caso, del ser humano a través de este rendir culto a los diferentes dioses, que ya lo habíamos establecido, que ahí son los inicios, pero a la hora de poder entablar esta comunicación o esta forma de expresión de una manera un poquito más formal, vamos a encontrar que la tragicomedia va a estar determinada por esta expresión de sentimientos, pero como lo dice, van a figurar aspectos trágicos, ¿no? ¿Cuáles o de qué manera lo vamos a determinar? Si bien vamos a interactuar con personajes o con, en este caso, con elementos que eran mitológicos, ¿no? Porque se establece que iniciamos con esta serie de elementos, ¿no? De la religión. Al tiempo de ser politeístas, pues tenemos un sinfín de dioses. Entonces, muchísimas historias que están basadas en la mitología de una o de otra forma quieren ser expresadas. ¿Y cuál es la forma de expresión aquí? Pues vamos a interactuar con personajes los cuales no van a tener un final, en este caso, como comúnmente conocemos las historias con finales felices, pues aquí la tragicomedia nos marca un final, en este caso del personaje drástico, ¿no? Una de dos, pues este personaje al final
muere o tiene un desenlace, pero no establecido de manera feliz. Entonces aquí vamos a ver que las interpretaciones trágicas que se van a retomar en este elemento van a ser que los personajes están destinados a tener un final trágico. Aquí, ¿cuáles, como qué personajes o con qué tipo de personajes vamos a interactuar? Como es la referencia, en este caso, a la participación de los diferentes personajes mitológicos, tenemos uno muy relevante. Ujú. Aquí los personajes que interactúan, mitológicos, que tienen o de una u otra forma em, interacción con alguno de nosotros, de los humanos, ujú, con los mortales, pues prácticamente si quiere hacerse el héroe, pues tiene un desenlace fatal porque no hay una comunicación entre los mortales y los dioses. Tal es el caso de Prometeo. Prometeo en este contexto literario es un dios y los dioses solo pertenecen al Olimpo. Ujú. Entonces, ellos viven de una manera diferente a los mortales. Si establece un dios una conexión con un mortal, como es el caso de Prometeo, que al acercarse a este reino, a este plano, terrenal, tiene una interacción con los humanos y se da cuenta de las necesidades que existen, ¿no? O a las dificultades con las que se enfrenta. Y entonces ve que los mortales no tienen el fuego, ¿no? Y el fuego sabemos que es un elemento muy venerado en la antigüedad por todos los beneficios que posteriormente va a traer. Entonces, Prometeo, al ver que los humanos no tienen este recurso, él roba el fuego y establece una conexión. Y al final, él es el héroe en este caso, en este contexto, pero por esta acción que él realizó, que podríamos nosotros ver que es una acción heroica, vamos a entablar que Prometeo recibe un castigo, el cual, pues, dentro del reino de los dioses es prácticamente un castigo muy fuerte. Él no queda realmente como héroe, ¿no? Entonces, lo que recibe él es un castigo y al final podemos determinarlo como un final trágico. Em, Estableciéndolo de esta manera por el contexto a los cuales nos vamos a estar refiriendo. Entonces, vamos a ver que esta serie de héroes que se establecen en cualquiera de estas situaciones tienen un final trágico. ¿De qué otra forma podría establecerse? Todo aquel que quiera hacerse héroe, que quiera realizar una acción valiente, en la tragicomedia va a tener un desenlace, en este caso, fatal. Esta es la estructuración de la tragicomedia. ¿Qué tipo de elementos pues van a interactuar? Van a interactuar héroes, van a interactuar dioses, van a interactuar personajes que estén relacionados y a los que nosotros, bueno, en ese entonces se les quería hacer un auge o una relevancia. El siguiente contexto que nosotros vamos a analizar es la comedia. La comedia la vamos a ir estableciendo ya en una época lógicamente también antigua en el siglo quinto. También en Grecia, donde nace, también en Grecia, de igual manera, continuamos con la necesidad del ser humano de establecer esta serie de expresiones. La comedia, a diferencia de la tragedia, va a tener un concepto sumamente diferente. ¿Por qué? Porque en la comedia ya no se va a establecer únicamente el concepto de dioses. Aquí se le empieza a hacer auge a cuestiones cotidianas que acontecen dentro de la sociedad que se establecía en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a ver en la comedia? Esta representación
teatral de los conflictos sociales que interactúan en ese momento. ¿Qué personajes con qué personajes vamos a interactuar en la comedia? Pues vamos a interactuar con personajes reales. Ujú. Personajes que pertenecen a la sociedad antigua como los políticos o algún otro personaje relevante e importante que se establezca en ese momento. Ahora, cómo se establece la comedia? Pues se le hace una crítica, ¿no? Una representación al personaje con el que se quiere interactuar, pero de una forma de burla, ¿no? Y vas a hacer esta burla porque hay elementos con los que no concordamos, con los que no estamos de acuerdo, con elementos que no se están respetando, pero que de una u otra forma queremos que se le haga relevancia. Entonces a este personaje nosotros en el género, en este caso escénico, del teatro, pues le vamos a hacer estas burlas, ¿no? A diferencia también del género de la tragicomedia, la comedia establece un lenguaje cotidiano, un lenguaje común en este caso de la época. Es un lenguaje denominado corriente o vulgar. ¿Por qué? Porque aquí ya hay interacción con palabras que son antisonantes, que son elevadas, tienen otro tono en doble sentido, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el lenguaje que se establece es un lenguaje corriente o vulgar, a diferencia de la tragicomedia. Y aquí entonces, ¿quiénes son los personajes? Pues los políticos, una figura importante. Si recordamos, la sociedad en ese entonces, pues es una sociedad sumergida también en un contexto de la Edad Media, donde ya se establecen las diferentes clases, ¿no? Tenemos una clase alta, una clase media, una clase baja, en las cuales, pues, la clase media es la que tiene mayor relevancia. Quienes pertenecen a la clase media, pues, los artesanos, quienes no tienen en este caso un cargo elevado, ¿no? Las personas comunes, en este caso comunes y corrientes, quienes conforman las masas, quienes conforman en este caso lo popular y estamos estableciendo que es la mayoría. Entonces, esta forma de querer relevarse a ciertas situaciones que pueden estar impuestas, se le hace auge en la comedia. Entonces vamos a determinar aquí ya los dos aspectos que diferencian tanto a la tragicomedia como a la comedia. En este caso, el final de los personajes dentro de la comedia no tienen un final trágico. Ese es también otro punto que debemos tomar en cuenta. No existe un final trágico. Aquí podemos concordar que el personaje determina, en este caso, se le determina una sanción, pero no podemos atribuirle una muerte, un accidente, etcétera, porque estamos interactuando con la comedia. Se vuelve chistoso, se vuelve de una o de otra manera una forma de interacción completamente a la tragicomedia. Em, el tercer aspecto que es también muy interesante dentro de este género, del género dramático, como bien establecemos, la tragicomedia, la comedia y el género en sí, el género dramático. El género dramático es el tercer punto esencial con el que nosotros vamos a interactuar. ¿Qué necesitamos dentro del género dramático? En el género dramático, como bien se establece, aquí todo va a estar relacionado con el drama. El género dramático, a diferencia de la tragicomedia y de la comedia, tiene su auge en pleno siglo XVIII en Francia. Aquí con el denominado siglo de las luces. Ujú. El denominado siglo de las luces es este despertar de la conciencia en
el ámbito, en este caso, literario. Hay una forma de expresión de los literarios más congruente, más real, le vamos a tomar ese aspecto, porque ya establecemos que existe un margen de tiempo y las situaciones, tanto sociales, políticas y económicas, pues también han evolucionado. El género dramático, vamos a encontrar que tiene esta postura muy relevante, muy interesante, porque su punto real es el drama. ¿Y dónde encontramos nosotros el drama? Pues en situaciones relacionadas, en este caso, con el amor, con la tristeza, etcétera. Aquí los personajes del drama están condenados a sufrir. Ujú. No, no por demás se establece que no tienen, no pueden tener un final feliz, pueden tener un desenlace fatal en este caso, y determinar aquí el final de quienes interactúen. ¿Dónde nosotros encontramos actualmente el género dramático? Lo encontramos en las novelas. Si bien interactuamos en la vida cotidiana con un sinfín de aspectos relevantes, los cuales en este caso pueden ser llevados a la dramatización. Aquí vamos a interactuar con temas ya muy actuales, temas cotidianos que suceden en la sociedad. ¿Cómo cuáles? Un tema cotidiano podría ser las cuestiones de un robo. En este caso, ¿qué otra cuestión? Las cuestiones amorosas, que es básicamente algo normal, ¿no? Un punto esencial a lo que cada autor puede recurrir a la realización de una novela donde existe realmente un dramatismo. En la vida cotidiana, ¿cómo interactuamos nosotros con la novela? Pues estamos abiertos ahora a un sinfín de novelas. Con las cuales interactuamos de manera directa, ¿no? Al verlas a través del televisor, a leerlas en las novelas, etcétera, y establecemos realmente el tipo de dramatismo. Aquí en el drama vemos que existe una secuencia. Hay podríamos entablarlo como un inicio, hay un clímax de la historia y también al final vamos a ver que existe un desenlace. El clímax, el desarrollo de toda esta trama romántica, como ejemplo, que existe una pareja que inicia y en este caso, para estar juntos, pues tienen que pasar por diferentes situaciones, etcétera, ¿no? Y al final puede que los dos se queden juntos o puede tener un final completamente diferente. Así establecemos estos tres puntos. ¿Cuál es la otra diferencia en el caso del drama a los dos elementos anteriores? Pues que el drama utiliza un vocabulario más refinado. Las palabras pues son dichas correctamente. Ujú. Los diálogos en este caso están estructurados de manera en que se respete la forma de expresión. Aquí ya no interactuamos con un lenguaje corriente, con un lenguaje vulgar, sino que interactuamos con un lenguaje más refinado. ¿Qué quiere decir? Más estructurado. Aquí sí seguimos todos los lineamientos que se requieren para establecer un diálogo. Estas diferentes representaciones pues se dan por esta necesidad, ¿no? Por esta necesidad de querer expresar nuestros sentimientos, los cuales no pueden quedarse sumergidos pues en nuestro cuerpo. De una u otra manera necesitamos sacar a flote toda este cúmulo de emociones. Si bien vamos a ver la diferencia establecida, aquí se le hace más auge también a los temas de tipo político, social.
Ujú. Pero, ¿qué acontecen en la actualidad? Eso sería los inicios del género, en este caso dramático, y el género dramático establece uno de los lineamientos esenciales en cualquier trama, en este caso, que el autor quiera trabajar. El drama es esencial a la hora de escribir una novela. Vamos a interactuar muchísimo. Ahorita vamos a ver quiénes son nuestros referentes en la época contemporánea en cuanto a la creación y la utilización del drama. Aquí estaríamos concluyendo estos tres aspectos fundamentales del género dramático: la tragicomedia, la comedia en este caso y el drama. Aspectos relevantes dentro del género literario narrativo. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es determinar toda esta estructura de la narración. Si bien tenemos la necesidad, en este caso, de expresar, pero también se tiene la necesidad de plasmar todo este conjunto de ideas y emociones, las cuales no solo pueden quedar representadas de manera física, no puede solo quedarse representado en una obra de teatro, no. Aquí pasamos y damos otro paso y se quiere establecer de una forma en que pueda tener una continuidad y establecida de manera escrita, no plasmada. Y aquí vamos a encontrar que encontramos ciertos aspectos para llevar a cabo este proceso. Y el primero con el que nosotros vamos a interactuar es con el ensayo. ¿Qué es el ensayo? En este caso, el ensayo es un texto en el cual el autor necesita expresar la serie de sentimientos o acontecimientos que se quiere trabajar. En el ensayo, lo que el autor expone son sus ideas primordiales y esenciales para poder estructurar, en este caso, un género, una novela, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que antes de plasmar, tiene que interactuar, en este caso, con el ensayo, poder plasmar las ideas y posteriormente poder interactuar con una redacción. Y el ensayo, entonces, nosotros vemos que es eh, esta expresión de ideas que tiene el autor. Pero ¿qué expresa en este caso el autor? El autor expresa las ideas principales que él va a, en este caso, a plasmar. Es las ideas del autor, es la opinión, en este caso, del autor. Aquí no es una crítica hacia hacia algún otro autor, sino que es la exposición de las ideas, en este caso, que se quieren plasmar. Pues bien, si el ensayo, dentro de la estructuración, en este caso del ensayo, vemos que es primordial el poder cuestionar todas estas formas de expresión. Vamos a interactuar también con otros dos puntos esenciales, los cuales tienen relevancia aparte de la estructuración, en este caso del ensayo. Y ensayo, como bien estábamos viendo, es esta parte fundamental de la expresión que tiene em, el autor a la hora de escribir. El ensayo es un escrito que el autor lo escribe en prosa y es creativo, y en este caso literario. Hay que exponer el punto de vista principal del autor, ¿no? Aquí el autor nos quiere dar a conocer, nos quiere dar a dar a conocer todo lo relevante a un contexto tanto histórico o filosófico. De esta manera entablamos la estructuración del ensayo,
ya habíamos tenido también la oportunidad de poder interactuar con este tipo de ensayos. Y pues bien, vamos a ver quiénes son nuestros ensayistas en la edad contemporánea, ¿no? En nuestra actualidad. Vamos a encontrar uno relevante en este caso que es Octavio Paz, el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué hace en este caso? Pues Octavio Paz es considerado un ensayista de la época y sus poesías, sus creaciones, en este caso, pues le dan un auge a los ensayos y a la poesía. Es reconocido mundialmente por sus reflexiones acerca del lenguaje, en este caso, el amor y el universo. Ujú. No podemos establecer que es una crítica. Ujú. Aquí debemos de hacer una diferencia porque lo que el ensayista aporta es un punto de vista, en este caso, o una opinión, podría ser, sobre un hecho filosófico o histórico, pero en ningún momento establece una crítica. La crítica pasa a ser aquí otro tipo de elemento. Dentro de la actualidad y dentro de lo contemporáneo también vamos a encontrar a otro ensayista, a Alfonso Reyes, quien es uno de los escritores mexicanos más ilustres. También tiene una gran trayectoria junto con Octavio, en este caso Octavio Paz, de los grandes ensayistas que nosotros tenemos dentro de lo contemporáneo en la literatura mexicana. Pues bien, ahora vamos a ver esta parte fundamental. Si estamos estableciendo que se ha tenido una evolución en cuanto al género literario narrativo desde los inicios de la antigua Grecia hasta la actualidad, sí vamos a ver que hay una gran diferencia, ¿no? Ahorita nosotros le hacemos auge a temas relacionados con la actualidad. Nuestros, autores contemporáneos, ujú, nuestros autores, en este caso de actualidad, como Carlos Monsiváis, como José Luis, en este caso, Borges, Carlos Fuentes, son grandes, en este caso, escritores que le hacen auge. Ujú, a la literatura, pero de una manera muy diferente. Aquí ya no establecemos mitologías, aquí ya no establecemos dioses, aquí ya no establecemos prácticas politeístas, sino que se establecen en temas de la actualidad, en temas contemporáneos. Es muy usual poder interactuar con temas políticos, con temas sociales, con temáticas de la actualidad, ¿no? De acuerdo a la época, en contextos sociales, de acuerdo a la época contemporánea. Y también pues, vamos a ver esta evolución que es constante, esta evolución que es muy, muy marcada. ¿Por qué? Porque no podemos establecer a la poesía desde una perspectiva en la actualidad antigua a lo contemporáneo. ¿Qué quiere decir? Que sí, también aquí se ha emergido una evolución en cuanto a cómo vamos a interactuar con la poesía, ¿no? Vemos que existe una nueva literatura emergente, una nueva literatura de actualidad. ¿Y qué quiere decir en este caso? Pues que vamos a entablar con un sinfín de caracteres nuevos, ujú, dentro de la estructura de nuestras composiciones literarias. Previo a esto, vamos a establecer también que dónde y cómo plasmamos todo este sinfín de ideas, todo este sinfín de expresiones que venimos realizando y viendo. Pues bien, las formas donde podemos plasmar todas estas emociones y todas estas ideas, pues las hemos visto que las encontramos dentro de las novelas.
Y las novelas pues están establecidas por uno, por dos o por tres capítulos, dependiendo de la cantidad de páginas, en este caso, que se vaya a llevar en una obra, ¿no? Primer capítulo, cuántas páginas, segundo, etcétera. Aquí la cantidad de páginas establecidas en una novela, en una obra, pues no tiene un límite, ¿no? Podemos encontrar una obra que esté establecida en 100 hojas, 70 hojas, 150, 200, etcétera, ¿no? Vas a encontrar obras de 450 hojas. Eh, Quizás también un poquito más. Pero ¿dónde más podemos encontrar la forma de expresar todas estas ideas, ¿no? Pues vamos a interactuar con los elementos esenciales como es la historieta o el cómic. Ujú. Y entonces la historieta, pues como bien sabemos, es una forma de establecer esta comunicación, ¿no? La historieta está estructurada por un lenguaje un poco más sencillo, un poco más cotidiano, viene acompañada de un sinfín de dibujos, es mucho más creativa, establecida en este caso como una novela. Hay novelas que vienen ilustradas, pero hay novelas que vienen totalmente escritas, ¿no? Entonces, la historieta, en este caso, pues tiene una forma de expresión un poquito más creativa, ¿no? Eso es en cuanto a la historieta. Podemos encontrar que tenemos, podemos encontrar estas creaciones literarias de una manera más sencilla, una forma en la que le podamos entender un poquito más, pero de la historieta o el cómic marca también un poquito la diferencia, pues el cómic vamos a encontrar que también es una forma donde pues, se puede expresar uno, pero de una u otra manera, de forma mucho más sencilla que la historieta, el cómic, aquí en el cómic lo podemos establecer como parte de la actualidad, ¿no? De algo cotidiano. Mayormente encontramos un sinfín de información para los jóvenes interactuadas dentro de los cómics. También hay cuestiones literarias que se han establecido también dentro del cómic y se ve desde una perspectiva más divertida, más creativa, con otros elementos que la van conformando y que la hace también llamativa, ¿no? Que es la parte que necesitamos. Si algo es llamativo, llama en este caso, bien se dice, la atención del lector y lo que se requiere es sumergir al lector en este caso, enganchar al lector para que pueda tener esta conexión con la historieta, con el cómic o con la novela. Estas formas de plasmar todas estas ideas y poder interactuar de una o de otra manera con el lector es muy interesante y muy relevante porque dentro de la literatura, en este caso emergente, vamos a encontrar algo muy interesante, ¿no? La forma en que se quiere establecer una conexión entre el lector, en este caso, y el autor. ¿De qué manera? Pues vamos a ver que normalmente los autores tienen un grupo de fans, ¿no? Determinados así en el contexto actual. Somos fan de un lector, de una obra y en la cual pues nosotros interactuamos directamente y en ocasiones hasta se le quisiera poder agregar una continuación, por ejemplo, a una novela, pues dentro de la actualidad se puede realizar este tipo de acción siempre y cuando pues el autor esté vigente y el autor quiera tener o tenga un interés para interactuar con los fans. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, su obra determina una continuidad o se le puede dar continuidad de acuerdo a lo que el fan en este caso pueda también aportar. Ese es uno de los aspectos también interesantes, ¿no? Con los que podemos interactuar en la literatura de tipo emergente y de tipo actual. Y también, pues, vamos a encontrar que la herramienta
de la actualidad, pues es esta herramienta tecnológica, ¿no? La cual nos da una pauta de poder acercarnos un poquito más a todas las obras ya establecidas, a toda la información e interactuar de una u otra manera. En el caso de la poesía de manera virtual, pues se establece una comunicación directa entre, en este caso, el autor y el lector. ¿De qué manera vamos a establecer una poesía virtual? Pues es por medio de la interacción de la tecnología. Si realmente podemos hacer poesía, ¿no? De esta manera, sí ¿cómo podríamos terminarlo? Em, Estos elementos esenciales, ¿no? ¿Cómo establecemos esta conexión, ¿no? Dentro de la poesía virtual. Pues vamos a encontrar que los personajes van a interactuar de una u otra manera. Sí va a tener como que unas limitantes a la hora de la interacción, pero se puede hacer poesía en este caso de tipo virtual. ¿Cuál sería en este caso el último contexto? Pues poder tomar las herramientas esenciales para poder interactuar en este caso con la literatura. Dentro de todos los aspectos fundamentales que nosotros tenemos en la interacción con la literatura, vamos a ver que cada aspecto es relevante, en este caso, cada elemento, como la tragicomedia, como la comedia, como el drama, como el cuento, como la leyenda, como la novela, la poesía, son aspectos fundamentales, para poder interactuar con nuestras emociones, con las emociones de cada ser humano. La necesidad de expresión no puede quedar encerrada, ¿no? No podemos determinarnos con que nuestros sentimientos se queden, ¿no? O la expresamos en realidad y generamos un mundo de ideas o se queda ahí. Lo que necesitamos es poder ir entrelazando, y poder realizar pues más acciones de acuerdo a lo que nosotros vayamos contextualizando al realizar o al querer transmitir una emoción. ¿Cómo vamos a finalizar? Pues teniendo en cuenta los elementos, en este caso que trabajamos y siempre nos queda algo relevante en cuanto a esto. Todo tiene una finalidad, todo tiene un objetivo y todo tiene, en este caso, un fin. Y la finalidad dentro de la literatura universal, dentro del género narrativo literario, vamos a encontrar que la finalidad del cuento en este caso es la anécdota. La finalidad de la novela en este caso es el personaje. La finalidad del ensayo es la idea y la finalidad de la poesía es en este caso la emoción. Con esto estaríamos finalizando nuestra segunda sesión. Ujú. Eh, la finalización de la sesión y de la materia de literatura universal 2. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buen día.